Bienvenidos al canal, bienvenidos al Profe Lucas. Llegamos al final de Vigilar y Castigar, llegamos a la última parte número 4. La parte número 3 fue un plomo, una hora, un poquito más de una hora, pero tenía que ver con que eran 3 capítulos y cada uno de esos capítulos se dividía en varios acápites. Esta parte va a ser bastante más breve. Cuarta parte llamada Prisión, está compuesta por 3 capítulos, 8, 9 y 10. Voy a dejar en el minuto exacto en donde yo vaya a hablar, por si están interesados nomás o interesadas en el capítulo número 9, no quieren escuchar el 8 y el 10, no lo escuchan, van directamente a ese capítulo. Capítulo número 8 se titula Unas instituciones completas y austeras. Capítulo número 9, Ilegalismos y delincuencia. Y capítulo número 10, y el último, lo carcelario. Arrancamos entonces con el capítulo número 8. Cuando Foucault arranca, no lo divide de esta forma, pero nosotros lo hacemos así para que sea un poco más esquemático. Va encontrando o va consignando algo así como elementos que permiten hablar de una aceptación de la prisión. Nosotros vemos que la prisión es una institución de castigo por antonomasia y tiene que ver con algo, con que es aceptado. Como nosotros vemos, por ejemplo, punto número 1, él habla de que esa aceptación se basa en esa perfectibilidad. No es una institución perfecta, uno sabe que tiene que ser modificada y que debe ser modificada. Incluso hay un montón de reformadores que postulan modificaciones en la prisión, pero cuando se postulan esas modificaciones, nadie, incluso los mismos motines de presos, no están pensando en eliminar el sistema carcelario, sino por el contrario, y él vuelve al final sobre esto, en hacerlo un poco más perfecto, en pulirlo, es decir, no limitar la cárcel o lo carcelario, sino más bien profundizarlo. Foucault, por ejemplo, en la página 266 de esta edición, es súper importante aclarar que es de esta edición. En otra de las listas de reproducción, en La verdad y las formas jurídicas, me dijeron que las citas estaban mal, pero tienen que ver con, en ese caso, en La verdad y las formas jurídicas, yo, si bien utilicé la edición de Gediza, era una edición digital, entonces variaban las citas. Entonces muchos me dicen, decís página 266 y no es esa edición, estoy basando en esta edición, entre comillas, es la detestable solución que no se puede evitar. Entonces vamos a volver también al final. La cárcel pareciera ser algo que ni siquiera los jueces quieren implementar, pero está ahí, existe y, bueno, es la institución que tenemos. Por eso hice la comparación con la democracia, porque uno sabe que tiene miles de fallas, pero es preferible frente a otros sistemas políticos. Por otro lado, la idea de prisión se termina imponiendo, digamos, como una de las mejores soluciones posibles o como uno de los mejores castigos, porque si nosotros tomamos, por ejemplo, cuando se está pensando, digamos, cuando los juristas piensan en de qué forma castigar a que comete una infracción, la cárcel no es uno de los sistemas o una de las instituciones más pensadas, sino por el contrario, surge cuando había otras formas. Nosotros, en La verdad y las formas jurídicas, ya habíamos visto que estaba la pena del destierro, la multa, pero se empieza a imponer la prisión. Y Foucault encuentra, si el primer elemento es esta forma de pensar de que es perfectible, pero es la mejor forma de castigo que tenemos, también como segundo elemento, tiene que ver con una idea de clase que al menos en términos de verbalización, en términos de lo que la prisión dice ser. Si la multa podía ser, por ejemplo, una migaja para el rico y una carga muy onerosa para el pobre, por ejemplo, si ante determinado ilícito la multa es de 500 pesos, sabemos que el rico va a poder pagar eso y el pobre no lo va a poder pagar. Entonces hay una diferencia de clase cuando nosotros hablamos de multa. Habíamos visto también en el episodio anterior que el destierro prácticamente no puede ser utilizada, porque el que es un criminal en Francia lo va a seguir siendo en Inglaterra. Entonces tenemos criminales pululando de país en país. Entonces la prisión empieza a ser conveniente en este sentido, en el sentido de que es igual de onerosa. La libertad es un bien para todos, para el rico y para el pobre. Entonces empieza, al menos discursivamente, a decirse, bueno, la prisión es conveniente porque el pobre y el rico van a sufrir por igual. Como tercer elemento, lo que dice Foucault también es, lo que hace la prisión es redistribuir esta economía del tiempo y del castigo. Con el advenimiento del capitalismo, el tiempo pasa a ser un bien material, cuantificable, medible. El tiempo es dinero, digamos, uno vende su fuerza de trabajo, vende 8 horas o 10 horas a cambio de un salario, entonces ese tiempo va a ser medido y va a ser medido también si uno, por ejemplo, comete un asesinato, determinada cantidad de años, si uno comete una violación, determinada cantidad de años. Entonces tenemos una jerarquización del delito donde a determinado delito, determinado tiempo de encierro. Como un cuarto elemento, Foucault habla de una doble naturaleza. Esta institución carcelaria, el presidio, lo que hace la prisión es tener una doble naturaleza, que es una prisión
cuartel, una prisión fábrica, una prisión escuela. Vamos a ver que estas prisiones, tenemos que en la prisión se empiezan a fabricar bienes, entonces tenemos una prisión fábrica. En la prisión empieza a haber un sistema de comportamiento, un sistema de disciplinamiento al estilo militar, una prisión cuartel. Tenemos enseñanzas, se le enseñan determinado contenido, determinados valores a los presos, entonces tenemos una prisión escuela, y esa doble naturaleza lo que hace es transformar, o al menos, digamos, de la boca para afuera, lo que la prisión pretende es transformar al preso. Este es el cuarto elemento, esta transformación que se produce vía esta doble naturaleza de la prisión. No es que simplemente se encierra y se priva de la libertad, sino que se encierra, se priva de la libertad, pero también se los hace trabajar, tienen una disciplina de tipo militar, se les enseñan los valores que supuestamente han perdido por ingresar a la cárcel. Y lo que va a decir Foucault también en este punto es, no es que existe la prisión per se y luego se le van adosando estas cuestiones de fábrica, de cuartel, de escuela, sino que en simultáneo. Simultáneo, la cárcel nace con esa idea de educar, con esa idea de generar un cuerpo dócil, con esa idea de generar un cuerpo productivo. Entonces no es que tenemos una prisión y después vemos si esa prisión puede ser también otra institución, sino que la prisión ya nace tomando estos elementos de otras instituciones. Y Foucault va un poquito más allá y dice, es más, podríamos hacer un estudio, un análisis inverso, es decir, no es que la prisión surge para castigar, para encerrar, para privar de la libertad y después ver si puede educar, si puede corregir, si puede volver a moldar a los sujetos y llevarlos al mundo de la producción, sino que es al revés. La prisión en realidad surge para corregir y se da cuenta de que la mejor forma de corregir es encerrar. Entonces ya no tenemos que hacer un estudio como se hacía hasta Foucault de la prisión es meramente un ámbito cerrado donde se encierra y nada más, sino que por el contrario, la prisión encierra prácticamente porque no le queda otra, porque tiene que corregir, porque tiene que enseñar, porque tiene que amoldarse a toda esta estructura de vigilancia de cuartel y por ende después tiene que producirse ese encierro. Y acá en este punto también Foucault habla de los reformadores o de la reforma de la prisión, y no es que uno podría hacer también un estudio de, tenemos una prisión que fracasa en sus fines, para lo que dice servir no sirve, fracasa, y después viene todo un sistema de reformas, de ver de qué elementos corregirle a esa prisión para que funcione mejor, sino por el contrario, la idea de reforma ya está de forma innata, digamos, en el nacimiento de la prisión. La prisión ya nace incluso de esa reforma y constantemente los juristas están viendo de que como es una institución que sirve para educar, para corregir, para hacer cuerpos dóciles y sobre todo para crear conocimiento sobre esos presos, constantemente está la idea de reforma. Entonces, la idea de reforma viene atada al nacimiento de la prisión. Algo también como decimos siempre, súper importante, el título del capítulo, unas instituciones completas y austeras. ¿A qué se debe el título? Vamos al revés, porque austeras, cuando Foucault habla de esta austeridad, se refiere a la cárcel en sí y a todas estas instituciones disciplinarias. Si teníamos antes un poder que se mostraba en todo su esplendor, de castigar, de supliciar, de desmembrar, de torturar, vigilar y castigar, arranca con la tortura de Damiens. A partir de la segunda mitad del 1700, lo que tenemos ya es un poder un poco más sombrío, un poder un poco más capilar, un poder que se ejerce en las sombras, que no es que no exista o que castigue menos, sino que sigue existiendo y que por ese mero hecho de mostrarse oculto va a castigar un poco mejor, un poco o bastante mejor. Entonces por eso Foucault se refiere a instituciones austeras. Ahora, ¿por qué completas? Porque lo que va a decir también es que es una institución de secuestro, una institución de vigilancia, una institución disciplinaria. Instituciones disciplinarias ya dijimos que es la prisión, la escuela, la fábrica, el cuartel y el hospital mental, pero a diferencia de las otras, tenemos que es una institución completa y omnipresente. Omnipresente porque nosotros tenemos que en la escuela, sobre todo en términos de cómo es utilizado el tiempo, un estudiante es estudiante, lo puede ser siempre, pero la cantidad de horas que ingresa al establecimiento sale de ese establecimiento y va a su casa. El trabajador puede ser recontraexplotado también cuando ingresa a la fábrica, sale de la fábrica, sigue siendo explotado, pero tiene un momento de ocio, un momento de encontrarse con su familia y hacer lo que, si creemos en que el sujeto es libre, en hacer lo que se le plazca. En cambio, lo que tenemos en la cárcel es un control completo del tiempo. A qué hora se duerme, a qué hora se levanta, a qué hora reza, a qué hora se educa,
a qué hora puede salir al patio, cuánto tiempo va a estar preso. Entonces tenemos un control, a diferencia de las otras instituciones de secuestro, un control total, completo. Y me parece que ya más o menos dijimos por qué razones la prisión es aceptada por el conjunto de la sociedad. Y también Foucault va bastante más allá en el sentido de que la prisión es algo más que la privación de la libertad, no es simplemente encerrar a los sujetos, y va dando también determinados elementos, los va enumerando, como punto número 1, como primer principio de por qué la prisión es algo más que el mero aislamiento, tiene que ver con esta capacidad, con esta facultad de agrupar individuos. Agruparlos y encerrarlos no solo por la negativa, uno podría decir por la negativa, encerrar a sujetos y privarlos de su libertad, que no tengan contacto entre ellos, pero además es que no tengan contacto entre ellos por la positiva, que sería, al menos también discursivamente, en el sentido o en términos de que se permite la autorreflexión. Si un preso se encuentra en la soledad de su celda, va a reflexionar, va a saber qué es lo que le conviene, qué es lo que es bueno, cuáles son los delitos que cometió, va a ser un sujeto totalmente, se supone, autorreflexivo por este aislamiento. Por ejemplo, página 273, Foucault dice: el aislamiento asegura el coloquio, la conversación a solas, entre el detenido y el poder que se ejerce sobre él. Entonces, pareciera ser que si el sujeto en cuestión, si el reo se encuentra comunicado con otros, prácticamente no va a sentir, tanto, también en términos de castigo, sino no va a tener un momento a solas para la reflexión. Lo que busca la cárcel es la fijación y la corrección del sujeto, entonces se necesita ese tiempo a solas, digo supuestamente porque sabemos que la cárcel sirve para otras cosas, pero para que se genere esa reflexión del sujeto. Y lo que dice Foucault es que hay varias varios modelos de prisiones en pugna, que están pensando, ¿no?, en cuál es la forma más efectiva de castigar, y también pensada en este elemento, en el elemento del aislamiento. ¿Hasta qué punto la cárcel tiene que aislar? Ya está bastante que está aislando a los sujetos del exterior, pero hasta qué punto en el interior mismo de la cárcel hay que aislar preso con preso. Y lo que va a decir Foucault es que va a primar en realidad más un interés de tipo pragmático que un interés humanitario. De vuelta, nosotros tenemos que discursivamente, se afirma que la cárcel dispensa un trato más humanitario, supongamos, para el reo, que lo que sucedía en el 1700, ese suplicio público. Pero esta idea humanitaria en realidad lo que hace es encubrir intereses pragmáticos. Foucault los enumera, dice: intereses religiosos. ¿Debe la conversión religiosa o que esté presente la religión en el presidio ser el elemento principal de la corrección? Hay intereses médicos también. Se preguntan si vuelve loco, digamos, si uno se puede presentar casos de insanía mental por el aislamiento al que es sometido. Intereses económicos, ¿dónde está el menor costo? Y no será más oneroso quizá hacer que el preso no tenga contacto con otro preso. Quizás es mejor que haya celdas donde haya 5 presos que disponer de celdas individuales. Entonces lo que vamos a ver es más que cuestiones humanitarias, cuestiones más pragmáticas, que es lo que cuesta menos a los ojos de la sociedad capitalista. Y como segundo elemento, sí, el primer elemento de por qué la prisión es algo más que el encierro, es esa idea del aislamiento. El segundo elemento es la idea del trabajo. El trabajo pensado en términos del pasado, pero también pensado en términos de futuro. ¿Qué quiere decir esto de pasado y futuro? El trabajo pensado en términos de pasado es para reparar lo cometido. Si tenemos un asesino múltiple, ya lo cometido, digamos, ya asesinó, vamos a poner 10 personas, ¿cómo repara? ¿Cómo se vindica? ¿Cómo cura? ¿Cómo aporta algo a la sociedad? Vamos a poner el caso, construyendo una carretera. Entonces, se supone que no puede viajar en el tiempo, digamos, no puede salvarle la vida a esas personas, pero retribuye a la sociedad, paga, digamos, y es perdonado en términos de que puede construir una carretera con su trabajo. Entonces, el trabajo para purgar y para pagar esa condena, además del tiempo que está preso. Pero por otro lado también tenemos el trabajo en términos de futuro. Se supone, para los juristas de la época, sigue siendo así, de que el delincuente digamos, se convierte en delincuente por ese no trabajo, por ese tiempo ocioso. Entonces, si le inculcamos toda esa idea de la dignidad del trabajo, se supone que al salir en libertad, el delincuente va a trabajar y no va a ser más un delincuente. Entonces, tenemos esta idea, este segundo elemento del trabajo, por el pasado, para reparar lo cometido, pero sobre todo en el futuro, para salir corregido de la cárcel y no ser más un delincuente. Hay un elemento súper también importante sobre que en Francia se les paga, 1800, se les paga a los
presos trabajadores, porque se supone que el único bien que se les puede privar es el de la libertad. Entonces el trabajo es un derecho más por el que se le tiene que pagar. Y hay toda una discusión, incluso muchos periódicos proletarios, muchos periódicos de trabajadores, que empiezan a reclamar y dicen, esperen, porque los trabajadores, estamos hablando de 1800, sigue siendo así, digamos, los trabajadores asalariados no viven en las mejores condiciones, y empiezan a quejarse porque dicen, ¿no será que los criminales, los presos, trabajan en mejores condiciones que las nuestras? Incluso perciben un salario quizá hasta mayor que el nuestro. Y por ejemplo, Foucault cita un periódico proletario: estamos seguros de que si los presos trabajaran en el mercurio, por ejemplo, la ciencia encontraría más rápidamente los medios de preservar a los trabajadores del peligro de sus emanaciones. Esos pobres reclusos, diría aquel que apenas sí habla de los obreros doradores. ¿Por qué? ¿Qué quieren ustedes? ¿Hay que haber matado o robado para despertar la compasión o el interés? Entonces tenemos trabajadores libres, están por fuera de los muros de las prisiones, que presionan para o que no se les pague un salario a los trabajadores que están dentro de las prisiones, o empezar a rever todo ese sistema porque creen que hay una especie de privilegio en los presos. Hay que ver hasta qué punto, año 2021, no sigue ese discurso de no será que los presos, un discurso que circula por los medios de comunicación, no será que los presos estén en mejores condiciones que los trabajadores libres. Y es una discusión súper interesante porque la idea de que trabaje y se le pague un salario es una idea misma que surge del mismo sistema penal. Hay mismos juristas que no se caracterizan por ser ni de izquierda, ni progresistas, ni defender los intereses de los presos, sino simplemente lo que argumentan son sectores parasitarios. Si están encerrados, obviamente uno no puede torturar al preso, simplemente lo que hay que hacer es privarlos de la libertad, nada más ni nada menos. Pero si requiere medicina, tiene que tener medicina, tiene derecho a la educación, derecho a la salud, o sea, a estar alimentado, a abrigarse, a no pasar frío, a no pasar hambre. Entonces, todo eso, ¿quién se lo proporciona? Se lo puede proporcionar la sociedad vía impuestos, o el mismo preso es el que trabaja. Entonces, esta idea de que el preso trabaje y que reciba un salario no es muy progresista, cuando en la argumentación está esa idea de son sectores parasitarios, que lo que hay que hacer es que la sociedad no aporte por ellos, sino que ellos mismos que sean quienes se brinden su propio sustento. Y para hacerlo, efectivamente, deben percibir un salario por la tarea realizada en la prisión. Y como un tercer elemento, el autor también Foucault nos habla de instrumentos de modulación de la pena. Y también es súper interesante porque la prisión nace, digamos, adosada a este sistema judicial, ese sistema judicial en que encuentra culpable a fulanito y es castigado, es encerrado, pero esta institución penal, digamos, esta cárcel, se va a reservar ciertos mecanismos, que no son pocos, de empezar a modular las penas. Por ejemplo, el director del presidio puede decir, fíjense que Lucas tenía 20 años de prisión, pero se comporta bien, se lleva bien con otros presos, trabaja, así que en vez de estar 20 años puede estar 18, puede estar 15. ¿Por qué? Porque dijimos que la finalidad de la cárcel es la corrección. Entonces, si la corrección se produjo a los 15 años, ¿por qué ese preso debiera estar 20 años? Foucault lo que hace es compararlo con un médico. Dice, es como que un médico quiera seguir administrando medicación cuando el paciente ya se curó. Si el médico preveía de que tenía que tomar la medicación durante 2 o 3 años, pero ve que al año ya no la necesita más, tranquilamente se le puede sacar esa medicación. Entonces el sistema penal, sobre todo el sistema penitenciario, lo que empieza a hacer es empezar a modular, o por el contrario, tenemos un preso que tenía 5 años y dentro de la prisión mata a otros reclusos, se le puede ir incrementando la pena. Entonces tenemos un sistema carcelario que puede empezar a modular esas penas. Y también es interesante, interesantísimo, Foucault habla de una autonomía o de una independencia. Hay un acta de independencia del sistema carcelario. Si tenemos estos tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, claramente tenemos una prisión que está adosada a este sistema judicial, pero vamos a ver que empieza a surgir, empieza a estar presente toda esta idea de independencia del sistema carcelario. Por esa misma idea, digamos, de que es una institución cerrada sobre sí misma, que es una institución sombría, una institución completa, vamos a ver que también tiene sus propios mecanismos, sus micromecanismos de justicia,
y allí van a radicar también todos estos sistemas de crueldad que vemos hoy en día, digamos. Creo que no hay una institución de secuestro disciplinaria que sea tan cruel o más cruel que el sistema penitenciario. Tenemos la cárcel, que quizá por esa naturaleza misma de que no son instituciones omnipresentes, el estudiante es castigado. Una escuela puede ser tranquilamente considerada similar a una cárcel, pero el sujeto en cuestión sale y vuelve a su casa, el trabajador sale y vuelve a su casa. En la cárcel se encuentra prácticamente en las oscuridades y es una catacumba donde el penitenciario puede hacer lo que quiera, prácticamente no puede hacer lo que quiera en términos legales, pero este sistema punitivo ha encontrado un resquicio donde prácticamente hay, no de la boca para afuera, pero sí de las puertas para adentro de las prisiones, toda una independencia. Y acá en este elemento, en esta independencia de la prisión con respecto a estos poderes, se explicita bien esta relación que Foucault hace siempre en casi todos sus libros, sobre todo en Vigilar y Castigar y también en La verdad y las formas jurídicas, esta relación entre saber y poder. Por ejemplo, página 287 dice: la prisión, lugar de ejecución de la pena, es a la vez lugar de observación de los individuos castigados, por todo lo que dijimos antes, por la individualización, por la modulación de las penas, por este castigo que se encuentra a las sombras, en dos sentidos: vigilancia naturalmente, o sea, se lo vigila, pero también conocimiento de cada detenido, de su conducta, de sus disposiciones profundas, de su progresiva enmienda. Las prisiones deben ser concebidas como un lugar de formación para un saber clínico sobre los penados. Entonces es donde se ejerce este poder, pero también donde se constituye un nuevo tipo de saber sobre estos sujetos. Y por esto mismo el modelo arquitectónico, por antonomasia, es prácticamente muy raro encontrar una prisión de 1800, sobre todo en 1840, 1850, 1860, que no sé, principios del siglo XX en Latinoamérica, que no adopten este modelo panóptico, sobre todo en términos de arquitectura, pero como lo veíamos en el capítulo 7, como manera de construcción de saberes, la escuela también, la fábrica también, pero la cárcel, al tener esta idea de controlar, de vigilarlo todo, que sean pocas personas que controlen a muchos y además de inscribir nuevos saberes sobre los sujetos, de construir saberes a partir de esos sujetos, es que necesita de un panóptico. Por eso mismo Foucault, capítulo número 7, desarrolla toda esta idea del panóptico porque la va a utilizar para hablar de este nacimiento de la prisión. Y esta idea también de constitución de nuevos saberes y de nuevas subjetividades, de delincuentes que existen solo a partir de estas instituciones. Ya es una idea que dijimos en el episodio anterior, de cómo estos sujetos existen después de estas instituciones y no antes. Página 294 y 295, una cita genial, se dice que la prisión fabrica delincuentes. Es cierto que vuelve a llevar casi fatalmente ante los tribunales a aquellos que le fueron confiados, pero los fabrica en otros sentidos. Este primer sentido es el sentido general, digamos, el de que la prisión, evidentemente, uno entra por robar pan y sale perfeccionado por el contacto con otros delincuentes, por la situación que tiene que vivir allí dentro, entonces sale más delincuente de lo que entró, pero no solo en este sentido, o sea, en el sentido más común. Lo fabrica en otro sentido que ella ha introducido en el juego de la ley y la infracción, del juicio y del infractor, que une unos a otros y a todos juntos desde hace siglo y medio los hace caer en la misma trampa. O sea, es esta idea de que la prisión, el delincuente no nace antes y surge la prisión para encerrar a esos delincuentes, sino que surge la prisión y esa prisión es la que da nacimiento a la delincuencia. Una delincuencia que por otro lado le es totalmente útil al sistema, en particular al sistema carcelario, al sistema punitivo, pero al sistema todo. Esta delincuencia que es útil y dócil. Otra de las frases que dice es: la técnica penitenciaria y el hombre delincuente son hermanos gemelos. O sea, es esta idea, nacen juntos. Esta técnica penitenciaria sobre quién vamos a castigar, cómo vamos a castigar y cuál es el sujeto que vamos a castigar, y ese sujeto mismo son indivisibles, o sea, no se puede pensar uno anterior a otro, o si lo vamos a pensar en términos lineales, como dijimos antes, es este delincuente el que nace después de la prisión. Y cuando termina este capítulo número 8, tira una tesis tentativa de por qué la prisión es aceptada y habla de la eficacia, entrecomillado, y nosotros decimos bien entrecomillado, porque cuando uno dice la eficacia de la prisión,
hay que ver qué pensamos como eficacia o que funcione bien una prisión, la eficacia de la prisión en términos de verdad. Toda la sentencia del sistema judicial y las formas de administrarse el castigo se inscriben en esta idea científica, en esta idea de constituir un saber clínico sobre el hospital mental igual, pero la cárcel sobre determinada conducta, sobre cómo controlarla. Todo un saber clínico, todo un saber científico que se postula no ya en términos de es el rey enojado y ofendido, que ataca o que ejerce su venganza, sino más bien un saber objetivo y científico. Entonces la eficacia de la prisión está ahí, en que no quiere castigar, sino que castiga prácticamente porque no queda otra. Y vamos a volver al final sobre esto, y es el sujeto mismo el que se castiga. Por ejemplo, pienso, lo comento ahora, lo iba a comentar después, pero para que más o menos se entienda esta idea, lo pienso en la docencia, cuando un estudiante se saca o el estudiante o el docente le pone un 4 o un 3, el estudiante enojado dice, profe, usted me puso un 3, me puso un 4, y el docente lo que contesta es, no es que yo te puse un 3 o te puse un 4, sino que vos te sacaste ese 3 y ese 4. Prácticamente lo que hace el docente ahí se borra, es, bueno, yo te puse el 3 o 4, pero no queda otra, simplemente soy un funcionario que pone ese número, pero vos sos el que te sacaste ese 3 y ese 4, y hay que ver hasta qué punto el estudiante no se cree que efectivamente es así, que se sacó ese 3 o ese 4, independientemente de la voluntad del docente. Lo que tenemos en el sistema judicial y en el sistema penitenciario es exactamente lo mismo. Tenemos un juez que dice, no es que yo te quiera dar prisión perpetua, sino que vos mismo, como asesino múltiple, te hiciste merecedor de eso. Entonces el juez simplemente es un funcionario, prácticamente no es un ser humano, no es un ser humano en términos de las pasiones que pueda tener, sino simplemente es alguien que lee la ley, la interpreta y la aplica. Es un conocimiento objetivo y científico. Allí, dice Foucault, que radica todo este éxito de la escuela, como dijimos recién, o de la cárcel en este caso. Capítulo número 9 se llama Ilegalismos y Delincuencia. Y lo que va a decir Foucault acá es lo que él hace... mucho ruido afuera. Lo que va a hacer Foucault en este caso es colocar un límite. Él habla de 1837, entre el 36 y el 37, cuando se deja de utilizar toda esa idea de que los reos caminen en fila, encadenados unos a otros, con grilletes en las piernas o grilletes en el cuello. Exhibición, digamos, era todo un resabio de ese suplicio público, en donde la gente veía el desfile, veía la procesión de los reos, los insultaba, lo mismo que sucedía en el 1700, y lo que va a suceder ahora, a partir de 1836-1837, es este pasaje, es este paso a el coche celular. O sea, lo que conocemos hoy en día de presos que ingresan a un camión blindado, prácticamente, donde no se pueden escapar, pero sobre todo la sociedad no puede tener contacto y se traslada de ciudad en ciudad. Hay una cuestión un poco más pulcra, una cuestión un poco más de sobriedad en esta idea de traslado de los reos. Y es súper importante, porque seguimos hablando de prisión, pero en ese elemento de que todavía exista esa idea del traslado, esa procesión de sujetos con grilletes, nos habla de esa idea de suplicio, de esa idea de espectáculo que todavía persistía. Cita el caso de un párroco, de un cura, condenado, había asesinado a una amante que él tenía, que había quedado embarazada. La asesina es repudiado por toda la población, y como se sabía que incluso la población podía cometer algún atentado contra la vida de él, lo que hacen es cambiar y disfrazan a uno de los que los trasladaba, lo disfrazan de cura, a él le cambian sus ropajes, y es doblemente tortuoso porque él ve como si fuese una especie de sueño, como que sale de su cuerpo, ve cómo cómo la gente verduguea al otro sujeto pensando que es el cura, y él ve todo el odio que tenía la población, que quizá hubiese sido un poco más difícil de percibir si le hubiese sido sometido al castigo, pero él ve con sus propios ojos, o sea, se ve prácticamente a sí mismo, porque la gente está atacando a ese otro sujeto pensando que es él. Entonces, creo que es el último caso en Francia de este traslado, y lo que va a suceder ahora es ese traslado encerrado, así como surge la prisión para hacer todo ese suplicio, sacar el espectáculo. Lo que se va a hacer ahora es lo mismo en términos de traslado. Y es súper importante. Yo cuando lo leía decía, pero ¿qué función tiene, digamos, el coche celular? Estamos hablando simplemente de algo muy, muy insular en la historia penal, que es el traslado de los presos, cuando en realidad la institución a donde van es la misma y no cambia nada. Pero es súper importante porque estamos hablando de un panóptico móvil, de una cárcel móvil. Cuando hablamos de un transporte que está cerrado, los presos no se pueden escapar,
y va a tener una doble función, una función interior que es la de castigar aún más, uno podría decir, pero es un momento de dispersión, donde el preso sale por un segundo. Pero lo que va a decir Foucault es, si lo analizamos bien, los presos por lo general no van a querer el traslado, no van a querer ser sometidos a esas condiciones, porque no es una celda móvil o una cárcel móvil, sino es más bien estas famosas celdas de detención, cuando hay una mala conducta en el preso, cuando hay incluso lugares peores dentro de la prisión donde se los encierra, sin comida, sin agua, sin luz. Ese lugar es lo que se intenta recrear en el traslado, es un lugar donde no tienen contacto entre ellos, donde están aún más encerrados, donde están encadenados, no va a querer meterse en ese coche de traslado. Y por otro lado tiene una función exterior que es la visibilización, un transeúnte. Pues lo podemos pensar hoy en día. Tenemos una cárcel que está lejos, nos olvidamos completamente de la existencia de los presos, de la existencia del sistema penitenciario, pero irrumpe en nuestra vida esta cárcel, este panóptico móvil que de repente, nosotros cruzando la calle tenemos que frenar porque vemos este traslado y evidentemente se nos evidencia ante nuestra vida cotidiana que la prisión existe y que los presos están ahí. Y también, como decimos siempre, es sumamente importante, empieza a hablar de todo, así como hablábamos de ese éxito de la prisión, me puede decir, está hablando de éxito, Foucault entonces acá habla de esta idea de fracaso. Nosotros cuando, incluso para lo que se piensa discursivamente la prisión, tampoco sirve, porque él dice, en primer lugar, las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad. Podríamos poner más cárceles que incluso aumentaría. O sea, no es que ponemos 5 cárceles más y disminuye por 5 la cantidad de delincuentes, sino que vemos que hasta incrementa. Entonces quizás esta haya una relación inversamente proporcional. O proporcional, aumentamos la cantidad de cárceles, aumenta la cantidad de delincuentes. La detención provoca la reincidencia. Después de salir de la cárcel hay muchas más posibilidades de ingresar a ella nuevamente. Foucault lo hace. Si hacemos un estudio entramos a una cárcel y vemos si es el primer delito que cometieron, la mayoría, sobre todo también tiene que ver con el sistema judicial, en donde los reincidentes efectivamente van presos, pero prácticamente todos los que están presos es porque o estuvieron presos en otras cárceles o cometieron innumerable serie de delitos antes. Entonces, la cárcel efectivamente, sobre todo estuvieron presos antes. Entonces, vemos que nos sirve para rehabilitar si vemos al preso entrar y salir en la misma cárcel innumerables veces. Página 308 dice, la prisión, por consiguiente, en lugar de devolver la libertad a los individuos corregidos, enjambra en la población delincuentes peligrosos. ¿Por qué? Porque efectivamente en algún momento salen los delincuentes que ingresaron a la prisión y no salen con esta idea de rehabilitación. O sea, salen, pero salen más perfeccionados en el delito y los tenemos diseminados en la población. Y vuelven a salir y vuelven a ingresar y se hacen 5 cárceles más y 15 cárceles más. Entonces tenemos prácticamente todo un sistema social que se basa en el castigo y no pareciera haber una solución. Y también un dato sumamente importante, porque está esta idea de la sociedad, bueno, si no sirve la cárcel ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, las soluciones son todas, ya lo sabemos, en los medios de comunicación y en la opinión pública, opiniones muy trágicas y genocidas incluso. Pero lo que está diciendo Foucault es cómo pretendemos que haya una rehabilitación si esta micropenalidad o esta independencia del sistema penitenciario lo que hace es, supuestamente el preso tiene que respetar la ley, lo que impera dentro de un presidio, de una cárcel, no es ni mucho menos algo similar a la ley. Cuando el sujeto en cuestión ingresa y es sometido a vejaciones, a violaciones, a privación de comida, a torturas, a violencia física, a maltrato por parte de otros presos, pero por parte de los guardiacárceles, entonces ese respeto a la ley no se ve ni mucho menos dentro de la prisión. Y Foucault se pregunta y dice, también central, ¿quiénes son estos guardianes? ¿No? Pues si nosotros supongamos que la cárcel efectivamente rehabilite, estos guardiacárceles deberían ser paladines de la democracia y de la justicia. Y Foucault dice, ¿quiénes son estos guardiacárceles? Citando a su vez a un periódico. Dice, son soldados que se habían fugado, son hombres sin instrucción, sin conocimiento de su función. O sea, lo que va a decir Foucault es, no tenemos doctos vigilando o personas instruidas en las leyes vigilando y controlando a los presos, sino que en algunos casos tenemos a expresos que se reciben de guardiacárceles y terminan cuidando a otros presos. Entonces tenemos todo un sistema penitenciario que funciona de esta forma. Y Foucault sigue enumerando
ideas o elementos que nos hablan de este fracaso de la prisión, que dice, uno es, también digamos la opinión pública lo sostiene, que es, se favorece la solidaridad entre los presos. Para cometer, por ejemplo, pueden establecer alianzas para cometer futuros delitos o crímenes, se perfeccionan, alguien que entra y simplemente es un delincuente, no se roba panes o billeteras, sale siendo un estafador porque tiene contacto con otros presos, aún saliendo bien, entrecomillado, ¿no? Porque qué es el bien y qué es el mal en términos de los sujetos, la cárcel los condena. Imaginemos que alguien busca trabajo en la sociedad, que alguien efectivamente se haya rehabilitado, diga, bueno, la verdad que el trabajo me dignifica, quiero buscar un trabajo, dicen, fulanito, presentame tus antecedentes, y la verdad que si estuviste preso, difícilmente seas contratado. Entonces, más que rehabilitar, la cárcel ya prácticamente te condena, porque si vos entraste a la cárcel, vas a querer conseguir un trabajo y te va a ser muy difícil conseguir un trabajo en esas condiciones. Y también lo que dice es, la prisión fabrica futuros delincuentes. Imaginémonos si él, lo que Foucault dice, es el jefe de familia, el jefe de familia cae preso, ¿cómo van a comer sus hijos? ¿Cómo van a comer su compañera? Hay muchos casos, los cita, de mujeres que caen en la prostitución, producto de que no pueden mantener a sus hijos que se dedican al vagabundeo, a una vida delincuencial de muy jóvenes, producto de que ya no hay dinero que ingrese en su familia, personas que viven en los márgenes de la sociedad. Entonces la prisión fabrica delincuentes, no solo por ese adulto que ingresó, sino por la familia que deja sin recursos. Lo que dice Foucault, por ejemplo, en las notas, en la nota al pie de este capítulo, el capítulo 9, la nota al pie 32, 33 y 34, las mencionamos así porque va a cambiar dependiendo de la edición que tengan ustedes. Advierte que estas críticas, igual que nosotros podemos coincidir, incluso decimos, sí, efectivamente, la cárcel fracasa por todas estas causas, son críticas más por derecha, en el 1800, de personas que dicen, funciona, pero ¿por qué funciona mal la cárcel? Pero precisamente porque tiene que ajustarse las clavijas, no por una existencia per se de la cárcel no sirve y no va a servir, sino que lo que hay que hacer es someter aún más incluso hay que torturar, es lo que afirman, a los presos, hay que privarlos de la comida porque están viviendo demasiado bien y el fracaso de la prisión radica precisamente en estas condiciones. Y lo que dice el autor es, bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que da la prisión frente a estas críticas, a toda esta enumeración? La respuesta es no cambiar nada. Entonces, uno de los elementos principales de la prisión es, bueno, es como la democracia, digamos, funcionamos, es un sistema perfectible, puede haber muchas fallas, pero lo tienen que aceptar porque hasta ahora es el mejor sistema que conocemos. Prácticamente la argumentación de la cárcel es esa, y Foucault dice, porque incluso las mismas personas que son víctimas de la cárcel, lo que quieren hacer es afianzar esa institución. Va enumerando también motines del siglo XX, mediados del siglo XX, cuando le escribe en 1975, va enumerando y dice, los presos se quejan del derecho al trabajo, les molesta no tener derecho a la educación dentro de la prisión, lo que quieren es ser vigilados por personal calificado, que sean clasificados en base al delito que cometieron y en base a la edad, es decir, que no se junten con presos más delincuentes, que un novato que recién entra no tenga contacto con un asesino que está hace más de 20 años en la cárcel. O sea, todo esto lo que hace en realidad es reforzar la idea de la prisión. No son presos que dicen, esta institución no sirve, vamos a inventar otra, sino sirve, lo que tenemos que hacer es mejorarla, es afianzarla. Entonces, allí radica también el éxito de esta prisión, cuando los mismos oprimidos lo que quieren hacer es reforzarla. Y prácticamente la cárcel no cambió. Nosotros vemos cárceles de 1800, y es sorprendente y es triste, ¿no?, porque no haya cambiado. Tenemos sistemas de crueldad muy similares al de 1800. Foucault incluso lo que hace es citar una cárcel de 1969, le está escribiendo en 1975, o sea, es una cárcel contemporánea, que incluso toma el modelo, la estrella panóptica, un modelo de una cárcel de 1836. Entonces, cuando Foucault escribe esto en 1975, la cárcel que está presente, de la que se vislumbra, una cárcel que es presentada como una cárcel modelo, una cárcel moderna, es exactamente la misma construcción que una cárcel de 1836. Entonces, más que hablar en términos de fracaso o de éxito, Foucault lo que dice es, podríamos hablar más bien de un éxito de la cárcel, pero no solo por la aceptación, sino también, él dice, hay que desestimar esa idea de que la prisión fracasa en reducir los crímenes. O sea, afirmamos todo el tiempo que la prisión no sirve, que no reduce los crímenes, pero hay que afirmar más bien que es un logro, y lo logra muy bien, el hecho de producir la delincuencia, al delincuente como sujeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo puede centralizar,
lo puede controlar y produce al delincuente como un sujeto patológico y un delincuente sobre el que se pueden construir saberes. Lo que tenemos antes del 1700 es toda esta idea de delincuente un poco más bastante más peligroso en términos políticos, un delincuente que pueda atentar contra la vida del rey, contra la vida del soberano político, y lo que tenemos a partir del 1700, pero sobre todo porque se quiere hacer eso, se quiere construir un delincuente en ese sentido, un delincuente peligroso, que no sea peligroso en términos económicos y que no sea peligroso en términos políticos. Los delincuentes del año 2020-2021, hablo por ejemplo de la República Argentina y sé que en todo el mundo es igual, son delincuentes que no son peligrosos ni económicamente ni políticamente. Sí lo son quien sufre la delincuencia, la clase trabajadora, el jubilado, el docente, digamos, esas personas sufren a la delincuencia cuando uno se sube al colectivo, al transporte y es asaltado, le sacan la billetera, le sacan la jubilación. Las personas víctimas de esta delincuencia son las clases bajas. Esta delincuencia no está pensando en tomar el poder político y destituir o guillotinar a los representantes políticos. Como no sucede eso, prácticamente hay una inversión simplemente en el sentido de no preocuparse de cuajo por lo que sucede por esta delincuencia, sino por reproducirla. ¿Por qué? Porque no es una delincuencia, repetimos, que atente contra las grandes multinacionales, contra el poder político, sino contra el almacén de barrio, contra el kiosco de barrio, contra el trabajador. Entonces, prácticamente al soberano político no le preocupa, digamos, que exista esta delincuencia, sino por el contrario hasta le puede ser útil en términos de crear un estado policial, porque lo puede crear solo si los oprimidos, si esta gente se ve ofuscada y si quiere efectivamente que surja este estado. Si son víctimas constantemente de la delincuencia, estas personas van a golpear la puerta del estado para que se instaure un estado policial. Entonces es hasta conveniente. Y también una idea súper importante y muy dura, muy crítica en Foucault, que el mismo Estado utiliza esta delincuencia no tanto como un efecto colateral, como decíamos antes, bueno, existe delincuencia y me puede llegar a ser útil, sino que de forma directa le es útil. Cómo avanzan los estados imperiales, cómo avanzó Francia sobre Argelia, prácticamente con delincuentes, como incluso la conquista de América, cómo hace Cristóbal Colón para llegar en 3 barcos al otro lado del océano. Nadie quería ser partícipe de esa expedición. Tienen que obligar a los presos, tienen que obligar al puerto de Palos a que partan esas naves, y esas naves son, digamos, los que viajan en esas naves son presos. Entonces, este Estado que se alimenta de esta forma delincuencial. Y además, lo pienso en la República Argentina, pero creo que debe ser también un ejemplo útil para otros países, este Estado que se vale de estos delincuentes para atacar al que considera el enemigo político. Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de un militante asesinado, Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, y fue asesinado por representantes sindicales y por patotas por barra bravas. Entonces lo que hace el Estado es borrarse, no tiene que ni siquiera mandar a la policía, ni siquiera mandar al ejército, sino que puede mandar a estos grupos de delincuentes, sindicalistas o barra bravas, a que asesinen por el Estado. O sea, el Estado en este caso ni siquiera se mancha las manos porque tiene una delincuencia que le es completamente útil. Y también esta delincuencia sirve en términos de constitución de saberes. Página 327 dice: la delincuencia funciona como un observatorio político. A su vez, quienes trabajan con estadísticas y los sociólogos han hecho uso de él mucho después que los policías. Tenemos historiadores que, por ejemplo, para hacer sus tesis o sus trabajos, se basan en todo este relevamiento, en todos estos servicios de inteligencia de las policías, de sus provincias, de sus países. ¿Por qué? Porque han dejado todo un relevamiento, todo un sistema de vigilancia sobre el que han dejado infinidad de datos, donde hay todo un aparato de vigilancia sobre el que está fuera, sobre el que está libre o fuera de los muros de las prisiones, pero también toda una constitución de sujetos de conocimiento sobre los que se encuentran en las prisiones. Y Foucault también se mete acá con estas crónicas policiales, con los medios de comunicación que constantemente, digamos, nos ilustran sobre hechos delincuenciales, que lo que termina haciendo es domesticarlo, digamos, lo vuelven dócil, lo vuelven inteligible a los ojos de la población. Por ejemplo, entre comillas, la crónica de sucesos criminales, por su redundancia cotidiana, es decir, nos habituamos, así como llueve prácticamente prendemos los medios de comunicación y vemos que hay 5 o 6 delitos o más por día, que vuelve aceptable el conjunto de los controles judiciales y policíacos que reticulan la sociedad. Por ejemplo, vemos normal, me ha pasado a mí, por ejemplo, en donde no subo al transporte público y no es tan normal que la policía pida documentos, pero si hubo un homicidio muy resonante
en el barrio, efectivamente vamos a ver que la policía se sube al colectivo, hay una justificación. Un estado policial que para justificarse necesita que previamente sucedan una serie de ilícitos. Nadie va a pedir más cámaras o más policías si en su barrio no sucede absolutamente nada, si es tranquilo, pero si uno ve que efectivamente hay 15 homicidios por día, dicen, bueno, que pongan cámaras y que pongan 15 policías. Entonces hay una relación completamente directa entre la delincuencia y esta constitución de un estado de vigilancia. Y Foucault termina citando en este capítulo el caso de un niño de 13 años donde se queda a las claras esta idea de una justicia de clase. La sentencia se le dice, pero usted en realidad un sujeto de 13 años que pasó toda su vida con varias sentencias en las cárceles, entonces volvemos a ver sentencias cuando tiene 36 años, se lo acusa de vagancia, él dice, y bueno, sí, no tengo trabajo, no me contrata nadie, se le acusa de no tener una vivienda, un hogar, le dice, bueno, sí, ustedes naturalizan el hecho de que alguien tenga una vivienda, no tengo una vivienda, dice, pero usted ni siquiera se preocupa por tener contacto con sus padres, dice, bueno, no tengo ni padre, no tengo ni siquiera madre. Entonces vemos cómo el juez está naturalizando determinadas condiciones que él vive, pero no se da cuenta que la clase obrera no las vive. Entonces tenemos una justicia claramente de clase. Y para finalizar tenemos el capítulo número 10, vamos a ser súper breves, porque varias cosas ya las adelantamos en los otros dos capítulos, capítulo número 8 y capítulo número 10. Él lo que hace es colocar acá cuando nace este sistema disciplinario, si tenemos que ponerle una fecha totalmente arbitraria. Él dice es la apertura de Metray, no sé si se pronuncia así, lo voy a escribir por acá abajo, en donde esta cárcel toma esta forma de cárcel escuela, porque se enseña, cárcel, es un reformatorio, una cárcel fábrica, porque hay que producir. Entonces esa cárcel que condensa todas estas cuestiones de las que hablábamos antes. Sobre las celdas hay pintadas que dice Dios los ve, entonces está toda esta idea religiosa, esta idea de control, esta idea también de que Dios los ve, es una idea panóptica de guarda con lo que haces porque está siendo observado por el Todopoderoso en este caso. Tenemos también guardiacárceles que son sometidos, y es importante también este caso, porque no solamente los reos son sometidos a una vigilancia extrema, sino los mismos guardiacárceles, los que van a ser después directores del presidio, son sometidos a esta misma disciplina. Y él cita este caso porque la prisión es de 1840, sí, de 1840, y en esta fiebre revolucionaria de 1848 hay escuelas que son tomadas, que son ocupadas, no hay institución que escape a este fervor revolucionario, y este presidio en 1848 incluso se encuentra hasta más dócil. Entonces es sumamente interesante porque tenemos toda una idea en la sociedad, todo un fervor revolucionario, y esta institución se encuentra prácticamente limpia, ajena a lo que sucede. Y lo que nos permite hablar de esta institución, pero acá ya empieza a ser como un resumen por eso lo hacemos un poco más breve, porque ya lo dijimos en otros capítulos, ya empieza a resumir y empieza a cerrar todo lo que es vigilar y castigar. Lo que va a decir es que esta técnica carcelaria se va a condensar en múltiples cuestiones. La primera es que hay una gradación lenta que permite pasar de la transgresión de la ley a una desviación de la norma. Iba a decir, antes la infracción, el pecado y la mala conducta, si bien estaban enmarcados dentro de una norma general de la falta, se encontraban en compartimentos estancos. Lo que hay ahora es una completa asimilación entre unos y otros. Y lo que va a hacer Foucault es consignar a la homosexualidad, no lo pone en este libro el ejemplo, pero nosotros lo consignamos porque lo menciona por ejemplo, en Historia de la Sexualidad, donde dice que se va a dar una especie de todo. Ya no podemos hablar de compartimentos estancos, de lo que haces es simplemente un pecado, una falta. Por ejemplo, pensemos en el homosexual. El homosexual es, a partir de todos estos saberes clínicos, va a pasar a ser un enfermo mental. Para estos saberes, al menos, va a pasar a ser considerado un infractor, va a ser un delincuente y va a ser también un pecador. Entonces, Foucault dice, en el mundo, por ejemplo, en el mundo donde nació él, hasta no hace mucho, hasta hace 30 años, el homosexual tenía todas esas características, de que era considerado un delincuente, era considerado alguien patológico, un enfermo, que, por suerte, digamos, en el mundo han ido cambiando esas cosas, y no es más un delincuente en algunos países, no es más un enfermo mental, sigue siendo un pecador, digamos, para el mundo cristiano, pero por suerte han ido cambiando todas estas cuestiones. Entonces tenemos que en 1700 y 1800 se constituyen estos saberes que lo que hacen es englobar dentro de un todo al delincuente. Bueno, en este caso estamos hablando del homosexual porque Foucault lo cita en otro libro. Como punto número 2, Foucault vuelve a esta idea de fijación, digamos, de que la cárcel no excluye, y no excluye porque no tiene un exterior. La cárcel no es que la cárcel tiene un precipicio y donde arroja a los delincuentes por fuera, sino que los tiene que incluir y en última instancia los encierra
los castiga y los tortura, como sabemos que hace, puertas adentro de la prisión. Foucault dice, cito, lo carcelario, el sistema carcelario no rechaza lo inasimilable arrojándolo a un infierno confuso. No tiene exterior. Y cuando tomaba apuntes me había quedado pensando en esta idea de catacumba. La cárcel no es una catacumba, no es que simplemente es un encierro y arroja al más profundo de los infiernos al reo. Pero después pensando un poquito más dije, ¿no será que la cárcel efectivamente sí sea una catacumba? Simplemente como para pensarlo un poquito más. También una idea súper importante, por eso mismo de que no tiene un exterior, el delincuente entonces es un producto legal e institucional. No es que es alguien que escapa, que no es posible hacer una lectura sobre el delincuente, sino por el contrario, perfectamente coexiste con la sociedad. Es más, pareciera que incluso hasta tiene que existir para todo este sistema de normalización. Entonces se van a constituir nuevos saberes, es un sujeto que existe y sobre el que se va a legislar, se va a normalizar. Y como punto número 3 es que lo más importante es que se logra ver como algo natural, legítimo, inevitable el poder de castigar. Lo que decíamos antes, ¿no? En esta escuela donde el docente dice, y bueno, yo no es que te haya puesto ese 3 o ese 4, sino que vos merecías eso. Ese mismo oprimido ahora, en todas estas instituciones, el trabajador, cuando comete una infracción, cuando se lo expulsa, dice, bueno, sí, quizá me tengo que poner la camiseta de la empresa, me tengo que poner la remera de la empresa. Tiene que ver con esta idea de, es el oprimido el que termina aceptando en última instancia todo este sistema de dominación y el preso que dice, y bueno, sí, me dieron 15 años, pero porque me merezco que me den esos 15 años. Entonces hay toda una idea de no criticar al modelo judicial, al modelo carcelario, sino simplemente aceptarlo y reproducirlo. Y si se produce algún motín, tiene que ver con este sistema de perfeccionamiento de la cárcel. Y también como idea súper central no lo pone como un cuarto elemento, sino que lo consigna en el tercero, pero podría ser considerado aparte, que es esta cárcel como continuación de las otras instituciones. No es que la cárcel surge sobre el vacío y es un sistema disciplinario completamente diferente a las otras instituciones, sino que es la continuación. Por ejemplo, ¿por qué razones un trabajador de 25 años obedece al patrón? ¿Por qué razones ingresa al mismo horario? ¿Por qué respeta horarios? No tendrá que ver con que durante toda su infancia y toda su adolescencia respetó horarios. ¿No será que durante toda su infancia y toda su adolescencia obedeció, respetó, fue dócil, se sentó donde se tenía que sentar? ¿Por qué razones? ¿No será que hay una continuidad en estas instituciones? ¿No será que la escuela produce trabajadores? Estos trabajadores, cuando tienen cierta desviación o cierta simpatía por el ocio, ingresan a la prisión. Entonces todas estas instituciones de secuestro y de vigilancia están conectadas y es más que pensarlas como cárcel, como escuela, como fábrica, es mejor, lo dice Foucault al final, pensar como toda una sociedad como un panóptico donde cada una de las partes se retroalimentan. Por ejemplo, página 354 dice, en su función, evidentemente en la cárcel tenemos, no es lo mismo que una escuela. La escuela, más que producirse acto, puede ser también fatal el bullying. En una cárcel tenemos delincuentes, tenemos, o sea, evidentemente es otra cosa una cárcel, pero en su función este poder de castigar no es esencialmente diferente del de curar o del de educar. Es decir, cada una de estas instituciones tiene sus funciones, sus microfunciones, pero ante este todo terminan siendo instituciones de secuestro y disciplinario. Como cuarto elemento dice hay una vergüenza en el hecho de castigar. El juez prácticamente no es ya un humano con toda esa carga sentimental que implica. No es un habitante del reino enojado por un regicidio, simplemente es un funcionario objetivo que intenta tener un afán médico, observar, cuantificar, o sea, castiga porque no le queda otra. Es el ejemplo que dábamos del docente que no es que él ponía un 4, sino que el estudiante es el que se lo sacaba. Como quinto elemento, dice que se pasa de la inquisición al examen. Ahora hay un conocimiento sobre esos sujetos y esa es la mejor forma de castigarlos. El hecho de que se sientan observados y el hecho sobre el que se constituyan nuevos saberes sobre ellos. Y como sexto elemento y último elemento, y es el resumen de todo, no se puede hablar de reforma porque cuando se intenta reformar la cárcel dice, la verdad que no necesito ser reformada. Y cuando se intenta reformarla o pulir determinadas cosas, lo que se termina haciendo es no su eliminación, sino afianzar. Y podemos pensarlo en todas las instituciones de secuestro. Cuando uno quiere cuestionar a la escuela, simplemente lo que termina haciendo es afianzando ese sistema de la escuela. Cuando uno quiere mejorar o pulir el sistema de las fábricas, terminamos incluso hablando en términos de mejorar
Es decir, se piensa siempre en términos de mejoría y no ya de su eliminación o sustitución. Así que hasta acá llegamos. Esto fue todo, espero que les haya servido. Si les gustó, si les sirvió, se suscriben, ponen un me gusta y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.